La semana comenzó de forma esperanzadora, con un acuerdo sobre el aplazamiento de la deuda norteamericana logrado tras una larga batalla política entre demócratas y republicanos. Se conjuraba así la amenaza de una suspensión de pagos por el estado más rico del mundo, cuyas consecuencias podían haber sido catastróficas. No hay duda que se evitó un descalabro a nivel internacional de la economía. Ahora hay que ver a futuro. Esto no se ha resuelto. Como se dice en inglés, they kicked the box. O sea, empujaron la pelota hacia adelante. Sin embargo, los mercados no reaccionaron como se esperaba, agitados por los movimientos del capital especulativo. Y la semana terminaba con una fuerte caída de Wall Street, pese a que Obama intentara transmitir un mensaje de confianza basado en una mejora de los datos del paro. Los inversores se dieron cuenta de que la escena que se estaba representando en Washington por el techo de endeudamiento impedía ver los verdaderos problemas de Estados Unidos, es decir, la tasa de desempleo y el lento crecimiento económico. Finalmente, el viernes, las agencias de calificación rebajaron la nota a la economía norteamericana por primera vez en su historia. Enseguida, el nerviosismo se extendió por el mundo financiero y un nuevo ataque a las zonas más frágiles del euro causó la alarma de los gobiernos europeos. Los fondos especuladores que están buscando cualquier resquicio para sacar tajada y ganar dinero, pues lo que han hecho es dedicarse a especular contra las economías más débiles, en este caso la española y la italiana. El riesgo de crisis en la zona euro hizo que los dirigentes políticos suspendieran sus vacaciones y trataran de impulsar medidas frente a las ambiciones de grupos de capital que aprovechan las contradicciones entre los estados nacionales unidos por el euro, cuyos medios de control económico resultan obsoletos. Se escenificaba así un nuevo episodio en la crisis permanente que la economía mundial vive desde hace 4 años. El martes 2 de agosto era la fecha límite para evitar la suspensión de pagos de Estados Unidos, que habría tenido graves consecuencias porque más de un tercio de la deuda total del planeta es norteamericana, superando los 14,3 billones de dólares. Un volumen que condiciona gravemente las políticas sociales del gobierno de Obama e incluso su potencial militar. Sin embargo, los datos son engañosos, porque gran parte de la deuda estatal es con su propio tesoro y la seguridad social. La economía norteamericana no está amenazada, pese a arrastrar un fuerte déficit, un crecimiento lento y un alto desempleo. La crisis obedeció principalmente a causas políticas y las luchas internas en los dos grandes partidos obstaculizaron el acuerdo. Estados Unidos es el país más rico del mundo y no hay absolutamente ningún motivo, aparte de este obstáculo político, para que no puedan pagarse las facturas. Habría que acabar encontrando una solución política. Wall Street ejerce una gran influencia tanto sobre los demócratas como sobre los republicanos y no cabe duda de que presionaron a esa misma gente cuyas campañas están financiando. Pero ellos sabían que eventualmente iba a prevalecer la normalidad y la sabiduría y respectivamente, si a ambas partes no les gustaba el acuerdo, se tenía que llegar a un compromiso, cosa que se llegó. Hicieron falta interminables reuniones y numerosas votaciones. Los dos bloques parlamentarios evidenciaron sus divisiones internas. La izquierda demócrata expresó su disgusto ante una reducción de gastos sociales sin que se gravara a las grandes fortunas ni se pusiera coto a las corporaciones financieras. Los republicanos acusaron la influencia de su ala derechista, el minoritario Tea Party, que logró imponer un drástico recorte del déficit público y unas restricciones fiscales que frenarán el crecimiento y bloquearán la creación de empleo. Finalmente, el acuerdo amplió el plazo de la deuda hasta 2013, estableciendo un recorte de casi 2,5 billones en el gasto público. El gobierno podrá pagar las facturas pendientes, pero asume una dura hipoteca política que le impedirá cumplir sus objetivos sociales y se mantienen serias dudas sobre la tan deseada recuperación económica.
El acuerdo incluye medidas que exigen recortes automáticos en el llamado gasto discrecional no relacionado con la defensa del país, que comprende toda clase de programas gubernamentales, incluyendo la investigación médica, la regulación medioambiental, la educación, una amplia gama de programas de toda clase que verán ahora su presupuesto seriamente limitado. Tras la firma del acuerdo, Wall Street pareció calmar sus angustias, pero el respiro tan solo duró un día. El jueves, la bolsa neoyorquina caía más del 4% en su peor sesión desde febrero de 2009. La lógica especulativa se imponía nuevamente el viernes. Después de que Obama anunciara una reducción del paro mayor de la esperada, una de las principales agencias de calificación rebajaba la nota de la economía más poderosa del mundo por primera vez en su historia. El nerviosismo había empezado a extenderse por todo el mundo. Los mercados asiáticos vivían también sus peores resultados de los últimos meses, con grandes descensos en las bolsas de Japón, Corea y Hong Kong. Pero las mayores tensiones se producían en Europa. Al inicio de la tormenta, el presidente de la Comisión Europea había advertido de los riesgos que supondría una nueva ofensiva especulativa. Nadie debería estar bajo ninguna ilusión. La situación es muy seria. Requiere una respuesta. De otra manera, las consecuencias negativas se sentirán en todos los rincones de Europa y más allá. Las sacudidas financieras alcanzaron enseguida al viejo continente. El tema de la deuda americana se ofreció como excusa, a falta de causas objetivas para este nuevo episodio de una crisis crónica. El movimiento que hemos visto en los mercados durante las últimas sesiones no está tan relacionado con la negociación del techo de la deuda americana como pudiéramos pensar en un principio. Más bien hay otros dos factores, ¿no?, que pueden explicar en gran medida esta situación. Uno de ellos es las dudas sobre la situación cíclica de la economía mundial, esa posible segunda recesión que pueda haber en la última parte de este ejercicio o en el año 2012, pero un segundo factor posiblemente más importante, que es la lentitud con la que los políticos, los gobiernos, están tomando ciertas decisiones absolutamente fundamentales para estabilizar la situación de los mercados financieros. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de 17 economías muy distintas, con unos crecimientos totalmente distintos. Hay economías que van muy bien, como la alemana, y hay economías que van francamente mal, pues como la griega o la portuguesa, y creo que hay que crear unos nuevos mecanismos que sirvan para el futuro, unos mecanismos que pongan veto a esos especuladores y puedan evitar esos ataques especulativos contra países, porque parece un contrasentido que pueda haber fondos de inversión que puedan poner en aprietos a países como España o Italia y al final pueden poner en aprietos a toda la moneda única. Las bolsas europeas se tambalearon, con pérdidas superiores al 3%, retrocediendo a los niveles de un año atrás. Se dispararon las primas de riesgo en los países periféricos, especialmente en Italia y en España, pero también aumentaron las de Bélgica y Francia, y el euro bajó su cotización. Al principio, las autoridades económicas europeas se mostraron dubitativas. La intervención del comisario Trichet, que balbuceó ante las cámaras, produjo una decepcionante sensación de inseguridad. This kind of liquidity issue. Tras la inexplicable pasividad de algunos actores principales como Sarkozy y Merkel, los contactos se multiplicaron entre París, Berlín, Londres, Madrid y Roma. Se decidió convocar una reunión ministerial del G7 para elaborar un plan específico de urgencia. Berlusconi prometió que Italia acelerará su plan de ajuste. El Banco Central Europeo, que había vuelto a adquirir deuda en Irlanda, Grecia y Portugal, anunció que extenderá sus compras a Italia y España. Se inyectó más dinero a la banca y se urgió el cierre del rescate griego.
Pero la medida más eficaz, la creación de un fondo de estabilidad europeo, continúa forzosamente aplazada. El comisario Olli Rehn ha instado a su pronta ratificación en los parlamentos y gobiernos del continente para que sea realidad en septiembre. Para acabar con la incertidumbre, los procedimientos técnicos y políticos deberían terminarse a principios de septiembre. Ambos mecanismos son dependientes. Hay diferentes procesos de ratificación en Europa y esperamos que todos los miembros del área euro hagan lo que se espera de ellos para llegar a ese calendario. Diríamos que el corto plazo, las próximas semanas, meses, van a depender muy mucho de la decisión que tome el Banco Central Europeo, de que el Banco Central Europeo realmente actúe como un freno a esa especulación en los mercados de capitales a corto plazo, porque hay una voluntad cierta en el área euro de evitar que eso se produzca. Y dos, dependerá en gran medida de que el Fondo de Estabilidad Financiera, que tiene que comenzar a actuar en septiembre, lo haga con el suficiente capital y con la suficiente contundencia como para poner de manifiesto esa coordinación existente y ese objetivo común existente del área euro. Pero este fondo lo tienen que aprobar todos los países, todos los parlamentos y todos los gobiernos, con lo cual estamos hablando de un periodo de 3 o 4 meses, con lo cual podemos estar viviendo 3 o 4 meses con esta serie de turbulencias. Dicen los economistas que agosto suele ser un mes complicado en el que resulta difícil diferenciar un síntoma de crisis económica de una tormenta financiera. Pero los calores de este comienzo de agosto no parecen obedecer a una fiebre estival, sino a una enfermedad crónica del sistema.